Ella no recibe nada. Me aseguré de ello, alardeó mi padrastro. El abogado se aclaró la garganta. Señor, no puede cambiar un fideicomiso que ya transfirió $15 millones el año pasado. Su rostro se puso blanco. Soy Chloe, tengo 30 años, y nunca esperé ver a mi padrastro, Arthur, autodestruirse en el despacho de un abogado. Mi madre, Caroline, llevaba fallecida solo 3 semanas cuando Arthur, con aire de suficiencia, declaró que me había eliminado por completo de su testamento. La tensión en la sala era sofocante mientras me señalaba, casi escupiendo las palabras. Ella no recibe nada. Me aseguré de ello. Pero entonces, ocurrió algo inesperado. El abogado, de hecho, se rió. Lo que sucedió a continuación lo cambió todo. Si estás viendo esto, deja un comentario diciéndome de dónde eres. Dale a me gusta y suscríbete para escuchar cómo mi madre superó en estrategia al hombre que intentó robar su legado. Durante mi infancia, éramos solo mamá y yo en nuestra modesta casa de los suburbios. Caroline Taylor era una fuerza de la naturaleza, una brillante ingeniera informática que empezó a programar a principios de los 90, cuando las mujeres en la tecnología eran incluso más raras que ahora. Me contaba historias sobre ser la única mujer en la sala, sobre cómo los hombres hablaban por encima de ella, o cómo intentaban explicarle su propio código. Pero mi madre nunca se echó para atrás. Cuando yo tenía 10 años, tomó el mayor riesgo de su vida. Dejó su trabajo seguro en una gran empresa tecnológica y fundó Secure Core, una startup de ciberseguridad que construyó desde nuestro garaje. Recuerdo haberla ayudado a instalar el primer rack de servidores, sin entender qué hacía, pero amando cómo se le iluminaban los ojos a mi madre mientras me lo explicaba. Esos primeros años fueron duros. El dinero escaseaba y mamá trabajaba 18 horas al día, pero siempre encontraba tiempo para mí. La educación es algo que nadie te podrá quitar jamás, Chloe, solía decir mientras me ayudaba con los deberes. Teníamos una tradición especial en la que cada viernes por la noche, sin importar lo ocupada que estuviera con el trabajo, comíamos helado y veíamos películas antiguas juntas. Mamá lo llamaba nuestro tiempo de diversión obligatorio. Y esas noches siguen siendo algunos de mis recuerdos más preciados. Para cuando cumplí 16 años, Secure Core había despegado. Grandes corporaciones estaban licenciando los protocolos de seguridad de mamá y, de repente, nuestras preocupaciones financieras desaparecieron. Nos mudamos de nuestra pequeña casa a un hermoso lugar en una comunidad cerrada. Mamá por fin podía disfrutar de los frutos de su trabajo, y yo estaba muy orgullosa de lo que había logrado. Fue entonces cuando Arthur Pendleton entró en nuestras vidas. Mamá lo conoció en una gala benéfica para mujeres en STEM. Era encantador, sofisticado y parecía genuinamente interesado en el trabajo de mamá. A sus 45 años, era 8 años mayor que ella y trabajaba como asesor de inversiones. Conducía un elegante Mercedes negro y vestía trajes que costaban más que nuestro antiguo alquiler mensual. Al principio, me alegré por mamá. Después de años de ponerse en último lugar, centrándose en construir su empresa y criarme, se merecía a alguien que la tratara como la mujer increíble que era. Arthur la llevaba a restaurantes de lujo, le compraba regalos bien pensados y la escuchaba con atención cuando hablaba de su trabajo. Incluso intentó conectar conmigo, trayéndome libros sobre mujeres fuertes de la historia y preguntándome por mis planes universitarios. Pero algo en él nunca me pareció del todo correcto. Había un cálculo detrás de sus sonrisas, una frialdad que brillaba en sus ojos cuando pensaba que nadie miraba. Cuando venía a nuestra casa, lo sorprendía estudiando nuestras posesiones, observando las obras de arte y los aparatos electrónicos con ojo de tasador. Solo está admirando el gusto de tu madre, dijo mi tía Diane cuando se lo mencioné. Estás siendo demasiado protectora. Quizás lo era. Después de todo, mamá parecía más feliz de lo que la había visto en años. 6 meses después de conocerse, Arthur le propuso matrimonio durante un viaje de fin de semana al Valle de Napa. Mamá me llamó, rebosante de emoción, para compartir la noticia. Intenté igualar su entusiasmo, pero se me formó un nudo en el estómago. ¿No crees que es un poco rápido?, pregunté con cuidado. Cuando lo sabes, respondió ella. Además, no me estoy haciendo más joven, Chloe. La boda fue un evento lujoso en una finca histórica. Arthur no escatimó en gastos, invitando a más de 200 personas, muchas de las cuales eran socios de negocios suyos que mamá nunca había conocido.
Yo estuve a su lado como dama de honor, reprimiendo mis reservas y centrándome en su felicidad. Después de la luna de miel, los cambios comenzaron a suceder rápidamente. Arthur sugirió que mamá redujera sus horas en SecureCore. Has construido un imperio, Caroline, dijo durante la cena una noche. Es hora de disfrutar un poco la vida. Para eso está el equipo ejecutivo. Mamá siempre había estado profundamente involucrada en cada aspecto de su empresa, pero gradualmente, empezó a llegar a casa más temprano, delegando más decisiones en sus vicepresidentes. Mientras tanto, Arthur se interesó cada vez más en sus finanzas. Convenció a mamá de fusionar sus cuentas y sugirió cambios en su cartera de inversiones. Arthur es un profesional, dijo mamá cuando expresé mi preocupación. A esto se dedica. Cuando me fui a la universidad ese otoño, sentí que la estaba abandonando. Pero mamá insistió en que me centrara en mi educación. Este es tu momento, dijo, abrazándome al despedirse. Ahora tengo a Arthur. Estaremos bien. Durante mi primer año de universidad, mis llamadas a casa revelaron cambios sutiles. Mamá viajaba más con Arthur, asistía a eventos sociales y renovaba la casa a su gusto. El hogar cálido y confortable de mi infancia se estaba transformando en una pieza de exhibición, con muebles modernos y fríos y arte abstracto que mamá nunca habría elegido. Cuando volví a casa para las vacaciones de verano, Arthur había contratado a todo un personal doméstico, una ama de llaves, un chef y un jardinero. Mamá parecía a la vez complacida y un poco incómoda con los cambios. Es un ajuste, admitió cuando tuvimos un raro momento a solas. Pero Arthur dice que me he ganado este estilo de vida. En los años siguientes, mientras completaba mi carrera en ciencias de la computación, siguiendo los pasos de mamá, el control de Arthur se hizo más evidente. Empezó a hablar por mamá durante las reuniones familiares, interrumpiéndola y corrigiendo sus historias. Nuestras noches de cine de los viernes, que habían sobrevivido a mi primer año de universidad, ahora se cancelaban regularmente debido a los compromisos sociales de Arthur. Las llamadas de mamá se volvieron menos frecuentes y cuando hablábamos, Arthur a menudo estaba de fondo, comentando o, a veces, tomando el teléfono para charlar sobre sus últimas vacaciones o adquisiciones. La mujer vibrante e independiente que me había criado se estaba desvaneciendo lentamente, reemplazada por alguien que se sometía cada vez más al juicio de su esposo. Cuando me gradué y conseguí un trabajo en la misma ciudad, esperaba volver a conectar con mamá. Pero cada cita para almorzar era reprogramada, cada visita a su casa supervisada por Arthur. Se había convertido en el guardián de la vida de mi madre, y dejó claro que yo era una extraña. La llamada llegó un martes por la tarde lluvioso. Estaba en mi escritorio depurando código cuando el número de mamá apareció en mi teléfono. Al oír su voz, supe de inmediato que algo andaba mal. El diagnóstico fue cáncer de páncreas en etapa 4. Los médicos le habían dado de 6 meses a 1 año. No te preocupes por mí, dijo, con la voz firme a pesar de la devastadora noticia. Ya he empezado el tratamiento, y Arthur me está cuidando muy bien. Conduje hasta su casa esa noche, con la mente llena de preguntas y miedo. Arthur abrió la puerta, con una expresión grave. «¿Está descansando?», dijo, bloqueando la entrada. «La medicación la adormece. Deberías haber llamado antes». «Es mi madre», respondí, luchando por mantener la voz firme. «Necesito verla». A regañadientes, me dejó entrar, pero se mantuvo cerca durante toda mi visita. Mamá estaba pálida y delgada, apoyada en almohadas en su enorme dormitorio. Sonrió cuando me vio, pero sus ojos carecían de su chispa habitual. «El médico es muy optimista», intervino Arthur antes de que mamá pudiera hablar sobre su estado. «Hemos programado consultas con especialistas en Nueva York y Houston». Durante las semanas siguientes, intenté involucrarme en el cuidado de mamá. Investigué su tipo de cáncer, me uní a grupos de apoyo en línea para familiares y recopilé información sobre ensayos clínicos. Pero Arthur desestimó mis esfuerzos. «Tenemos los mejores oncólogos del país», dijo con desdén. «Lo que no necesitamos es un consejo médico aficionado». Mamá parecía dividida entre nosotros, demasiado débil para mediar en la creciente tensión. Cuando propuse establecer un horario para poder ayudar con su cuidado, Arthur afirmó que eso interrumpiría su rutina y le añadiría un estrés que no necesita. Aún así, encontré formas de estar presente. Llegaba temprano por la mañana,
cuando Artur estaba en el gimnasio o en su oficina financiera. Durante esos preciosos momentos a solas, mamá y yo reconectamos. Hablábamos de mi trabajo, de su empresa y, a veces, revivíamos recuerdos felices de antes. ¿Recuerdas cuando intentamos hacer un soufflé para tu proyecto de ciencias?, preguntó una mañana, riendo débilmente. Y se desinfló porque no parábamos de abrir el horno para ver cómo iba. Esos momentos se sentían como destellos de mi verdadera madre, no la versión apagada que emergía cuando Artur estaba presente. Durante una de estas visitas, mamá mencionó su testamento. Quiero que sepas que estarás bien cuidada, Chloe, dijo, tomando mi mano. Pase lo que pase. Mamá, por favor, no hables así, le dije, conteniendo las lágrimas. Vas a superar esto. Apretó mi mano. Espera lo mejor, planifica para lo peor. Así es como construí Secure Core, ¿recuerdas? Sus ojos se dirigieron a la puerta antes de continuar. Me he estado reuniendo con Robert Sterling. ¿Te acuerdas de él? Mi viejo amigo de la Facultad de Derecho que me ayudó a empezar la empresa. Asentí, recordando al amable y anciano abogado que había estado presente en cada hito importante de la compañía. Confía en Robert, susurró, sin importar lo que diga Artur. Antes de que pudiera dar más detalles, oímos el coche de Artur entrando en el camino de entrada. Mamá cambió rápidamente de tema, preguntándome por un nuevo proyecto en el trabajo. A medida que su estado se deterioraba, Artur intensificó su control. Contrató enfermeras privadas que le informaban a él, programó todas sus citas médicas y comenzó a restringir sus visitas, alegando que estaba demasiado frágil para recibir compañía. Incluso la hermana de Caroline solo puede visitar los domingos entre las 2 y las 4, me informó el asistente de Artur cuando llamé para saber cómo estaba mamá. El señor Pendleton es muy particular con los periodos de descanso de la señora Pendleton. Noté que Artur había empezado a referirse a la empresa de mamá como nuestra empresa en las conversaciones. Asistía a las reuniones de la junta como su apoderado y tomaba decisiones sobre la dirección de Secure Core sin consultar al equipo ejecutivo que mamá había formado cuidadosamente. Durante una de mis visitas, cada vez más raras, llegué y encontré a un hombre desconocido saliendo del dormitorio de mamá con un maletín. ¿Quién es?, le pregunté a la enfermera. Uno de los socios del señor Pendleton, respondió vagamente. Tenían unos papeles para que la señora Pendleton los firmara. Alarmada, entré en la habitación de mamá y la encontré con un aspecto agotado y preocupado. ¿Qué quería Artur que firmaras?, le pregunté con delicadeza. Ella negó ligeramente con la cabeza. Solo algunos asuntos de la empresa. Artur dice que es importante prepararse para la transición. ¿Qué transición, mamá? Sigues siendo la CEO. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Estoy tan cansada, Chloe. A veces es más fácil firmar que discutir. Quise insistir, pero ella ya había cerrado los ojos, dando claramente por terminada la conversación. En sus últimas semanas, el control de Artur se volvió casi impenetrable. Citaba órdenes médicas de que mamá necesitaba descanso completo y limitó mis visitas a 15 minutos 2 veces por semana. Siempre estaba presente durante esos breves encuentros, observando y escuchando. Mamá falleció un tranquilo domingo por la mañana en abril. Según la enfermera, Artur estaba a su lado. No me llamaron hasta horas después. Tu madre se fue en paz, me informó Artur, con voz formal y distante. El funeral será el jueves. Mi asistente te enviará los detalles. Colgué el teléfono y rompí a llorar, de luto no solo por la muerte de mi madre, sino por todos los momentos finales con ella que Artur me había robado. El funeral fue exactamente como Artur lo quiso, extravagante, formal e impersonal. La iglesia estaba llena de enormes arreglos florales, fotos profesionales de mamá y Artur juntos, y cientos de personas, muchas de las cuales nunca había visto antes. Socios de negocios, amigos de Artur y figuras de la alta sociedad de su club de campo se mezclaban con atuendos de diseño negros. Me senté en la primera fila junto a la tía Diane mientras Artur, de pie en el púlpito, pronunciaba un panegírico que se centraba más en el éxito empresarial de mamá y en su asociación perfecta, que en la mujer increíble que había sido. Caroline y yo compartíamos una visión, dijo, secándose los ojos secos con un pañuelo bordado. Construimos juntos una vida de trascendencia. Quise gritar que él solo había estado en su vida durante 4 años,
que no sabía nada de la mujer que se quedaba despierta toda la noche ayudándome con los proyectos de la Feria de Ciencias, que se reía hasta llorar con las malas comedias, que aprendió a programar por su cuenta con libros de la biblioteca cuando no podía permitirse las clases. Después del servicio, Artur organizó una recepción en su casa que parecía más un evento de networking que un homenaje. Se movía entre la multitud, aceptando condolencias con una gracia ensayada, señalándome ocasionalmente con una mirada de lástima, interpretando el papel del viudo fuerte que apoya a su hijastra. Chloe lo está llevando bastante mal, le oí decir a un grupo de hombres con trajes caros. A Caroline siempre le preocupó su fragilidad emocional. Mi madre nunca había insinuado que yo fuera emocionalmente frágil. De hecho, siempre había elogiado mi resiliencia. Esta fue la primera de las muchas mentiras que Artur contaría para moldear la narrativa tras la muerte de mamá. Cuando los invitados comenzaron a irse, me acerqué a Artur para recoger algunos de los objetos personales de mamá, sus viejos diarios, los álbumes de fotos familiares, sus libros favoritos. Ahora no es el momento, dijo con desdén. La casa todavía está llena de gente. Organizaremos las cosas de Caroline como es debido más tarde. Pero ese más tarde nunca pareció llegar. En los días siguientes al funeral, Artur ignoró mis llamadas y mensajes de texto. Cuando conduje hasta la casa sin avisar, el guardia de seguridad en la entrada me informó que no estaba en la lista de visitantes autorizados. Debe haber un error, dije, atónita. Soy la hija de Caroline Pendleton. Tengo mis instrucciones, señorita, respondió incómodamente. Tendrá que contactar directamente con el señor Pendleton. Tardé 3 días de llamadas insistentes hasta que Artur finalmente respondió. Chloe, estoy bastante ocupado con los asuntos de la herencia de Caroline, dijo con impaciencia. ¿Qué ocurre? Me gustaría ir a recoger algunas de las pertenencias personales de mamá, expliqué. Fotos familiares, sus joyas, cosas con valor sentimental. Hubo una pausa antes de que respondiera. Me temo que no será posible ahora mismo. El testamento todavía está en proceso de validación, y no se puede distribuir nada hasta que ese proceso concluya. No son objetos de valor, Artur. Son recuerdos personales. Todo debe ser inventariado para la herencia, insistió. Es el proceso legal, Chloe. Seguro que lo entiendes. Yo no lo entendía. Eran objetos familiares que no tenían nada que ver con los activos financieros de mamá. Pero Artur se mantuvo inflexible. 2 semanas después del funeral, recibí una llamada preocupante de Brenda, la asistente ejecutiva de mamá en Secure Core durante más de una década. Chloe, probablemente no debería decirte esto, dijo en voz baja, pero Artur vino a la oficina ayer con una empresa de mudanzas. Vaciaron toda la oficina de tu madre, incluyendo todos sus archivos personales y fotografías. Cuando nuestra directora de recursos humanos le preguntó, Artur dijo que actuaba como albacea de la herencia y que tenía plena autoridad. Agradecí a Brenda la información e inmediatamente llamé a Robert Sterling, el abogado de toda la vida de mamá a quien ella había mencionado específicamente que confiara. Su secretaria me informó que estaba fuera del país, pero que regresaría la semana siguiente. Mientras tanto, seguían llegándome informes alarmantes sobre Artur. Mi primo Ryan llamó para decir que había visto a Artur en un concesionario de coches de lujo comprando un Porsche nuevo. Un amigo de la familia lo vio cenando con una mujer más joven en un restaurante exclusivo. Mamá llevaba muerta menos de un mes, y Artur ya vivía como un soltero rico. La llamada más alarmante vino de la compañera de cuarto de la universidad de mamá, Nancy, que había asistido al funeral. Chloe, odio ser portadora de malas noticias, pero Artur le estaba diciendo a la gente en el club de campo que te han dejado completamente fuera del testamento. Fue bastante explícito al respecto, diciendo que Caroline había cambiado de opinión sobre ti en sus últimos días debido a una discusión entre vosotras. Esto era una completa invención. A pesar de la interferencia de Artur, mamá y yo habíamos permanecido unidas, y no había habido ninguna discusión. Pero Artur estaba claramente preparando el terreno, difundiendo mentiras para que pareciera razonable que mamá desheredara a su única hija. Cuando finalmente contacté con Robert Sterling, se indignó debidamente en mi nombre. Esto es un disparate, me aseguró. He sido el abogado de Caroline durante 20 años. Ella nunca te dejaría fuera. Artur afirma que el testamento está en proceso de validación, le dije. La pausa de Robert fue reveladora. Eso es interesante,
porque todavía no he presentado nada. La lectura está programada para la próxima semana. He estado fuera del país, y Arthur aceptó esperar a mi regreso. Entonces, ¿qué está pasando con la herencia de mamá ahora mismo?, pregunté, cada vez más confundida. Eso es lo que me preocupa, respondió Robert. Investigaré esto de inmediato. Mientras tanto, planea estar en mi oficina el próximo viernes a las 10 para la lectura oficial. Llegué a la oficina de Robert en el centro 15 minutos antes el día de la lectura. La sala de recepción ya estaba llena de gente, la tía Diane y su marido, 2 primos de mamá, algunos ejecutivos de SecureCore y algunos de los amigos más antiguos de mamá. Arthur llegó el último, flanqueado por 2 hombres de traje a quienes presentó como sus asesores financieros. Apenas me reconoció, tomando asiento al otro lado de la sala e inclinándose para susurrar a sus compañeros, mirándome de vez en cuando con una sonrisa de suficiencia. Mi estómago se encogió de ansiedad. ¿Podría Arthur haber convencido de alguna manera a mamá para que cambiara su testamento? ¿La había manipulado en su estado debilitado? Los rumores que había oído sobre que me habían dejado fuera. La oficina de Robert Sterling exudaba un profesionalismo del viejo mundo, con sus paneles de madera oscura, libros de derecho encuadernados en cuero y el leve aroma a tabaco de pipa. Mientras todos nos acomodábamos en la sala de conferencias, me sentí como en una escena de película, familiares reunidos con ansiedad, el abogado preparándose para revelar secretos de ultratumba. Robert, un hombre distinguido de unos 70 años con pelo plateado y ojos amables, había sido más que el abogado de mamá. Había sido su amigo y consejero desde antes de que yo naciera. Me asintió con la cabeza de forma tranquilizadora antes de comenzar el procedimiento. Gracias a todos por venir hoy, dijo, colocando una gruesa carpeta sobre la mesa. Estamos aquí para la lectura de la última voluntad y testamento de Caroline Taylor Pendleton. Noté que usó el apellido de soltera de mamá como parte de su nombre legal, algo que claramente irritó a Arthur, cuya boca se tensó en las comisuras. Antes de comenzar, continuó Robert, quiero expresar mis condolencias personales. Caroline no era solo una clienta, sino una querida amiga durante más de 20 años. Su pérdida la sentimos profundamente todos nosotros. Arthur se aclaró la garganta con impaciencia. Aunque se agradecen los sentimientos, Robert, todos tenemos compromisos hoy. Quizás podríamos avanzar. Robert le dirigió a Arthur una mirada mesurada antes de asentir. Por supuesto, procedamos. Comenzó a leer el lenguaje legal formal del testamento, empezando con legados más pequeños, $10.000 a su alma mater para un fondo de becas, su colección de libros de primera edición a la biblioteca local, un cuadro específico a la tía Diane. Cada artículo iba acompañado de una nota personal que explicaba su significado. A medida que la lectura continuaba, noté que Arthur se ponía cada vez más agitado, mirando su reloj y moviéndose en su asiento. Sus asesores intercambiaron miradas, su confianza inicial parecía flaquear. Todo esto es muy conmovedor, interrumpió Arthur después de que Robert detallara el regalo de mamá a su antigua asistente. Pero quizás podríamos saltar a los activos principales, la casa, las inversiones, SecureCore. Para eso estamos todos aquí, ¿no? Varias personas parecieron incómodas por su franqueza, pero Robert permaneció imperturbable. El testamento está estructurado como Caroline lo deseaba, Arthur. Llegaremos a los activos restantes en breve. Arthur se reclinó con un suspiro exagerado. Bien, continúa con las baratijas. Robert reanudó la lectura, pero la interrupción de Arthur había cambiado la atmósfera en la sala. La tensión era palpable mientras todos esperaban la revelación de los activos principales. Finalmente, Robert llegó a una sección sobre SecureCore. Con respecto a mi participación mayoritaria en SecureCore Technologies, Inc., leyó, ordeno a mis fideicomisarios que... Esto es ridículo, Arthur se levantó de repente, con el rostro enrojecido por la ira. ¿Por qué estamos fingiendo? Todos aquí saben que Caroline cambió su testamento durante sus últimos meses. Me señaló dramáticamente. Ella no recibe nada. Me aseguré de ello. La sala quedó en completo silencio. Todas las miradas se movían entre Arthur y yo. Incluso sus asesores parecían sorprendidos por su arrebato. Robert dejó el documento y se quitó las gafas de leer. Entonces, para asombro de todos, se rió. No fue una gran carcajada, solo una risa corta e incrédula, pero en el tenso silencio,
pareció resonar en las paredes. Señor Pendleton, dijo Robert con calma, no estoy seguro de a qué documento se refiere, pero esta es la última voluntad y testamento válido de Caroline, firmado y atestiguado 6 meses antes de su enfermedad. El rostro de Arthur se enrojeció aún más. Eso no es posible. Tengo un testamento más nuevo firmado hace 2 meses. Mis abogados se encargaron de ello. ¿Se refiere a los caballeros que no están aquí hoy?, preguntó Robert con intención. Arthur se volvió hacia sus asesores. Díselo. Háblale del testamento revisado. El mayor de los 2 hombres se movió incómodo. Arthur, deberíamos discutir esto en privado. No hay nada que discutir. Caroline firmó un nuevo testamento. Yo la vi hacerlo. Robert se aclaró la garganta. Señor, incluso si tal documento existiera, lo cual dudo mucho, no afectaría de todos modos a la mayoría de los activos de Caroline. Arthur lo miró fijamente. ¿De qué está hablando? Soy su esposo. Todo me pasa a mí. En circunstancias normales, usted tendría un fuerte derecho a una porción significativa de la herencia, reconoció Robert. Sin embargo, no puede cambiar un fideicomiso que ya transfirió activos el año pasado. El rostro de Arthur se puso blanco. ¿Qué fideicomiso? Robert abrió otra carpeta. El fideicomiso en vida de Caroline Taylor, establecido hace 14 meses, que transfirió la mayoría de sus activos, incluyendo su participación mayoritaria en Secure Core y aproximadamente $15 millones en valores y equivalentes de efectivo, a sus beneficiarios. La sala estalló en murmullos. Arthur parecía que iba a desmayarse. Eso es imposible, susurró. Yo lo habría sabido. El fideicomiso fue creado antes de su matrimonio, explicó Robert. Caroline fue bastante deliberada con el momento, y como bienes privativos aportados al matrimonio, tenía todo el derecho legal de establecerlos sin su conocimiento o consentimiento. Me quedé sentada en un silencio atónito. Mamá nunca me había mencionado un fideicomiso, pero aparentemente, lo había planeado todo meticulosamente, anticipando las posibles acciones de Arthur. ¿Quién?, exigió Arthur, con la voz débil. ¿Quiénes son los beneficiarios? Robert me miró directamente mientras respondía. Chloe Taylor es la beneficiaria principal del fideicomiso, con distribuciones secundarias a la Fundación Benéfica de Caroline para Mujeres en Tecnología. Esto no puede ser legal, farfulló Arthur, caminando de un lado a otro de la mesa de conferencias. Caroline era mi esposa. Tenía derecho a saber sobre decisiones financieras importantes. Robert permaneció impasible. California es un estado de bienes gananciales, sí, pero los bienes privativos adquiridos antes del matrimonio siguen siendo privativos a menos que se mezclen explícitamente. Caroline fue muy cuidadosa en mantener una distinción entre sus activos prematrimoniales y sus bienes gananciales matrimoniales. Cuando hizo esto, exigió Arthur. El fideicomiso se estableció en febrero del año pasado, explicó Robert, y se financió por completo el mes siguiente. Mucho antes de su diagnóstico, debo añadir, para que no haya duda de una capacidad disminuida. De repente, el momento cobró sentido para mí. Febrero del año pasado fue cuando mamá hizo ese viaje inesperado para visitarme, diciendo que necesitaba un fin de semana de chicas. Pasamos 3 días juntas y parecía inusualmente reflexiva, preguntándome sobre mis metas a largo plazo y lo que pensaba de su legado. Debía de estar preparando los arreglos del fideicomiso. Permítanme explicar cómo funciona el fideicomiso en vida de Caroline Taylor, continuó Robert, dirigiéndose a la sala en lugar de solo a Arthur. Es un fideicomiso irrevocable, lo que significa que una vez que los activos se colocan en él, no pueden ser retirados ni los términos cambiados, ni siquiera por la propia Caroline. Arthur se desplomó de nuevo en su silla, con el rostro ceniciento. El fideicomiso posee varios activos clave, dijo Robert. La participación del 70% de Caroline en Secure Core Technologies, la casa familiar en Woodside y su contenido, su cartera de inversiones personal valorada en aproximadamente $15 millones, y varias otras propiedades personales. Robert pasó una página de su documento. Como fideicomisario, he estado gestionando estos activos según las instrucciones explícitas de Caroline desde que se estableció el fideicomiso. Si la casa está en el fideicomiso, pregunté, recuperando la voz, ¿por qué Arthur ha estado viviendo allí y controlando el acceso? Una excelente pregunta, asintió Robert.
El fideicomiso le concede a Arthur un derecho de usufructo sobre la residencia por un periodo de 90 días después de la muerte de Caroline, después de lo cual la propiedad revierte completamente a los beneficiarios del fideicomiso. Esos 90 días expiran el próximo mes. Los asesores de Arthur ahora le susurraban urgentemente, pero él parecía no oírlos, mirando fijamente la mesa. ¿Qué hay de las pertenencias personales de mamá en la casa?, pregunté. Las fotos familiares, sus joyas, sus diarios. Todo es propiedad del fideicomiso, confirmó Robert. Caroline inventarió específicamente los artículos de valor sentimental y los designó para ti, Chloe. Tengo la lista completa aquí. Palpó otra carpeta. Arthur no tiene ningún derecho legal sobre ninguno de esos artículos. Uno de los asesores de Arthur finalmente habló. ¿Qué recibe exactamente el señor Pendleton de la herencia? Robert consultó sus papeles de nuevo. Como cónyuge de Caroline, el señor Pendleton recibe su mitad de los bienes gananciales adquiridos durante su matrimonio. Esto incluye su casa de vacaciones en Lake Tahoe, cuentas bancarias conjuntas que suman aproximadamente $800,000, y los vehículos a nombre de ambos. ¿Eso es todo? Arthur levantó la vista, incrédulo. Después de 4 años de matrimonio. Dado que su matrimonio duró solo 4 años y considerando los significativos activos que Caroline aportó al matrimonio, esta distribución es bastante generosa bajo la ley de California, respondió Robert con ecuanimidad. El fideicomiso también prevé un pago único de $500,000 para usted, Arthur, que Caroline describió como agradecimiento por la compañía durante nuestro tiempo juntos. Alguien en la sala soltó un silbido bajo. El regalo de despedida de mamá a Arthur era a la vez generoso y un sutil reconocimiento de que su relación había sido más transaccional que amorosa. En cuanto a Securecore, continuó Robert, la compañía permanece bajo el control del fideicomiso, con Chloe ostentando los derechos de voto de las acciones de su madre. El equipo ejecutivo que Caroline nombró permanece en su puesto sin cambios en la estructura corporativa. Las implicaciones estaban calando en Arthur. No solo mamá había protegido sus activos de sus garras, sino que lo había hecho hacía más de un año, lo que significaba que cualquier cambio que él pudiera haberla coaccionado a hacer durante su enfermedad era inútil. Esto es un fraude, dijo finalmente Arthur, con voz fría. Caroline nunca me habló de este fideicomiso. Ocultó activos a su esposo. Ningún tribunal permitirá que esto se mantenga. Robert parecía preparado para esta respuesta. Le aseguro que todo se hizo con un cuidado legal meticuloso. Caroline entendía exactamente lo que estaba haciendo y por qué. Miró a Arthur con intención. Estaba preocupada por ciertos comportamientos que había observado, particularmente en lo que respecta al control financiero. Arthur se levantó bruscamente. No voy a escuchar esta calumnia. Mis abogados se pondrán en contacto con usted. Hizo un gesto a sus asesores para que lo siguieran mientras se dirigía a la puerta. Una cosa más, señor Pendleton, le llamó Robert. El fideicomiso incluye una cláusula disuasoria de litigios. Cualquier impugnación del fideicomiso por parte de un beneficiario nombrado resulta en la desheredación completa de esa persona. Mientras consulta con sus abogados, quizás quiera considerar si arriesgar sus $800,000 y la propiedad de Lake Tahoe vale la pena para iniciar una batalla que es poco probable que gane. Arthur se quedó helado en la puerta, con la espalda rígida. Sin decir una palabra más, salió, con sus asesores siguiéndole. Después de que se fueran, la sala pareció exhalar colectivamente. Robert se volvió hacia mí con una sonrisa amable. Tu madre era una mujer extraordinariamente inteligente, Chloe. Vio lo que estaba pasando y tomó medidas para proteger tanto a ti como a su legado. ¿Por qué no me habló del fideicomiso?, pregunté, todavía procesando todo. Quería protegerte de la posible reacción de Arthur, explicó Robert. Sabía que si tú eras consciente del fideicomiso, él podría presionarte para obtener información o intentar abrir una brecha más profunda entre vosotras. De esta manera, tu sorpresa genuina de hoy ayuda a proteger la integridad del fideicomiso. Robert reveló entonces que mamá se había estado reuniendo con él regularmente durante su enfermedad, no para cambiar su testamento como Arthur creía, sino para finalizar los detalles de cómo operaría el fideicomiso después de su muerte. Te dejó cartas, dijo Robert, deslizando un sobresellado sobre la mesa. Esta es la primera. Hay otras que se te entregarán en momentos específicos, según sus instrucciones.
Tomé el sobre con manos temblorosas, reconociendo inmediatamente la letra de mamá. Incluso cuando su cuerpo le fallaba, ella había estado pensando en el futuro, poniendo en marcha planes para protegerme del hombre que la había aislado lentamente de todos los que amaba. Mientras los demás asistentes comenzaban a irse, ofreciendo felicitaciones y condolencias, me quedé sentada a solas con el conocimiento de que mamá había visto a través de la fachada de Artur todo el tiempo. A su manera silenciosa, había contraatacado, usando la perspicacia para los negocios que había construido su empresa para superar al hombre que pensaba que la había controlado por completo. La reacción de Artur a la revelación del fideicomiso fue rápida y feroz. En cuestión de días, sus abogados presentaron mociones desafiando la validez del fideicomiso, alegando que mamá había sido indebidamente influenciada por Robert y que Artur había sido mantenido fraudulentamente en la oscuridad sobre los activos matrimoniales. Robert no pareció inmutarse por el ataque legal. Esto es exactamente lo que Caroline anticipó, me dijo durante nuestra reunión para discutir las impugnaciones. Documentó todo meticulosamente, incluyendo los comportamientos preocupantes de Artur. Resultó que mamá había estado construyendo silenciosamente un caso por su cuenta. Mantuvo un diario detallado documentando las tácticas de control financiero de Artur, como la había aislado de amigos y familiares, la había presionado para cambiar la estructura de liderazgo de su empresa, había redirigido sus activos e incluso había grabado conversaciones en las que él hacía declaraciones preocupantes sobre su dinero. Tu madre jugaba al ajedrez mientras Artur pensaba que jugaban a las damas, dijo Robert con admiración. Instaló un sistema de seguridad en la casa que Artur no conocía, con cámaras en su oficina en casa. Tenemos grabaciones de él revisando sus archivos cuando ella estaba en citas de quimioterapia. Lo más condenatorio de todo, mamá había contratado a un investigador privado 3 meses antes de establecer el fideicomiso. El investigador descubrió el patrón previo de Artur de apuntar a mujeres ricas, casarse con ellas y marcharse con acuerdos sustanciales. 2 exesposas habían firmado acuerdos de confidencialidad como parte de sus divorcios, pero el investigador de mamá encontró formas de documentar el patrón. Caroline se estaba preparando para un divorcio antes de su diagnóstico, explicó Robert. Cuando enfermó, cambió de estrategia para proteger sus activos a través del fideicomiso. Mientras las impugnaciones legales de Artur avanzaban, yo me enfrentaba a un problema más inmediato, recuperar las pertenencias personales de mamá de la casa. Según Robert, yo tenía todo el derecho a entrar en la propiedad y recoger los artículos listados en el inventario del fideicomiso, pero Artur había cambiado las cerraduras y los códigos de seguridad. Podríamos obtener una orden judicial, sugirió Robert, pero eso llevaría tiempo. El periodo de 90 días expira en 3 semanas. Podría ser más sencillo esperar. Pero no podía esperar. Había recibido información preocupante del gerente de la oficina de Secure Core de que Artur había sido visto sacando obras de arte y aparatos electrónicos de la casa. Tenía miedo de que estuviera vendiendo u ocultando artículos que legítimamente pertenecían al fideicomiso. Robert aceptó acompañarme a la casa, junto con un cerrajero y un ayudante del sheriff con una copia de los documentos del fideicomiso que establecían mi derecho de acceso. Cuando llegamos, el porche de Artur estaba en el camino de entrada. El ayudante del sheriff tocó el timbre mientras esperábamos en los escalones de la entrada. Pasaron largos minutos antes de que Artur finalmente abriera la puerta, y su apariencia me sorprendió. El hombre pulcro y sofisticado que había encantado a mi madre había desaparecido, reemplazado por alguien desaliñado y hostil, con barba de varios días y ojos inyectados en sangre. ¿Qué es esto?, exigió, mirando a nuestro grupo. El ayudante explicó con calma que estábamos allí para recoger bienes personales específicos pertenecientes al fideicomiso, como era mi derecho legal como beneficiaria. Ella no va a poner un pie en esta casa, gruñó Artur, señalándome. Esta sigue siendo mi residencia por otras 3 semanas. Su derecho de usufructo le concede la ocupación, le corrigió Robert, pero no le da el derecho de impedir que el fideicomisario o los beneficiarios accedan a la propiedad del fideicomiso. Si lo prefiere, podemos volver con una orden judicial específica, pero eso probablemente incluirá sanciones por obstrucción. El rostro de Artur se contorsionó de rabia, pero después de un tenso enfrentamiento, retrocedió, permitiéndonos entrar. Bien, llévense lo que sea que esté en su preciosa lista. De todos modos, es todo basura sin valor. La casa en la que crecí se había transformado bajo la breve propiedad de Artur. El estilo cálido y ecléctico de mamá había sido reemplazado por muebles fríos y modernos y arte abstracto.
Las fotos familiares habían desaparecido de las paredes, reemplazadas por piezas caras pero sin alma que no significaban nada para nuestra historia familiar. Procedimos metódicamente a través de las habitaciones, cotejando los artículos con la lista de inventario. Faltaban muchos artículos más pequeños, la colección de broches vintage de mamá, varios libros de primera edición, el marco de plata antiguo que había contenido la foto de la boda de mis abuelos. ¿Dónde están estos artículos?, preguntó Robert, mostrándole a Arthur la lista de piezas faltantes. ¿Cómo voy a saberlo?, respondió Arthur con fingida indiferencia. Caroline movía las cosas de sitio todo el tiempo. Mientras continuábamos nuestra búsqueda, noté signos sutiles de que Arthur había estado liquidando activos. Recibos de tiendas de consignación de alta gama yacían parcialmente ocultos bajo revistas. Una confirmación por correo electrónico para una recogida en una casa de subastas era visible en una tableta que dejó en la mesa de centro. Encontramos la mayoría de los artículos más grandes, las obras de arte de mamá, su escritorio, su colección de máquinas de escribir antiguas, pero muchas piezas más pequeñas y valiosas simplemente habían desaparecido. Fue cuando llegamos al dormitorio principal que las cosas se intensificaron. Necesito revisar la caja fuerte del armario, dije, refiriéndome al compartimento oculto donde mamá siempre había guardado sus joyas más preciosas, incluido el anillo de bodas de mi abuela que estaba destinado a ser para mí. No hay ninguna caja fuerte, dijo Arthur rápidamente, demasiado rápido. Caminé directamente al armario de mamá, moví el panel que conocía desde la infancia y encontré la caja fuerte vacía, con la puerta abierta. ¿Dónde está el anillo de mi abuela?, exigí, volviéndome hacia Arthur. Está específicamente listado en el inventario del fideicomiso. No tengo ni idea de lo que estás hablando, dijo, pero sus ojos se desviaron momentáneamente hacia su propio armario. Mientras Robert y el ayudante revisaban otra habitación, tomé una decisión en una fracción de segundo. Fui al armario de Arthur y abrí el cajón de su mesita de noche. No tienes derecho, Arthur se abalanzó sobre mí, pero yo ya había encontrado lo que buscaba, una pequeña bolsa de cuero que contenía varias piezas de joyería de mamá, incluido el anillo de mi abuela. Esto es un robo, dije, levantando la bolsa mientras Robert y el ayudante regresaban. Estos artículos pertenecen al fideicomiso. El rostro de Arthur se torció de odio. Ese anillo fue un regalo que me hizo Caroline. Quería que yo lo tuviera. Eso es interesante, dijo Robert suavemente, considerando que ella lo listó específicamente en el inventario del fideicomiso como el anillo de diamantes de mi madre, para que vaya a Chloe como su derecho de nacimiento. De repente, Arthur se abalanzó sobre mí, agarrando la bolsa con tal fuerza que tropecé hacia atrás. El ayudante se interpuso inmediatamente entre nosotros, sujetando a Arthur mientras gritaba obscenidades. Eres igual que tu madre, escupió. Creyéndote tan lista, tan superior. Ella no era nada antes de mí. ¿Nada? Su máscara se había caído por completo, revelando a la verdadera persona debajo de la encantadora fachada. El ayudante pidió refuerzos por radio mientras mantenía sujeto a Arthur, quien continuaba con su diatriba. Me gané ese dinero por años de escuchar sus historias aburridas, fingiendo que me importaba su estúpida empresa, soportando a su hija pegajosa. Me merecía todo lo que ella tenía. Cada palabra confirmaba lo que yo había sospechado todo el tiempo. Arthur nunca había amado a mamá. Ella no había sido más que un objetivo financiero para él, una mujer rica a la que podía manipular y controlar. Mientras llegaban más oficiales y Arthur era escoltado fuera de la propiedad por comportamiento amenazante, Robert me puso una mano reconfortante en el hombro. Tu madre lo sabía, dijo en voz baja. Por eso creó el fideicomiso. Quería protegerte exactamente de esto. En los días siguientes, descubrimos el alcance de las fechorías financieras de Arthur. Había estado vendiendo sistemáticamente artículos de la casa, liquidando activos que pensaba que heredaría, e incluso había intentado acceder a las cuentas corporativas de Secure Core usando las contraseñas de mamá. Con cada revelación, el caso legal en su contra se fortalecía. La impugnación de Arthur al fideicomiso se desmoronó a medida que se acumulaban las pruebas de su comportamiento. Sus propias palabras durante su arrebato, presenciadas por un oficial de la ley, se convirtieron en parte del expediente judicial. 2 semanas después, el juez no solo desestimó las reclamaciones de Arthur contra el fideicomiso, sino que emitió una orden de alejamiento que le impedía entrar en cualquier propiedad del fideicomiso y congeló sus cuentas personales en espera de la investigación de los artículos desaparecidos.
El golpe final llegó cuando descubrimos una caja fuerte oculta en la oficina de Artur que contenía documentos que revelaban su cuidadosa planificación, hojas de cálculo detallando los activos de mamá antes incluso de haberla conocido, notas que esbozaban su estrategia para aislarla de familiares y amigos. Incluso había un cronograma para tomar el control de SecureCore, matrimonio más 5 años. Mamá había descubierto su verdadera naturaleza con el tiempo. Pero en lugar de enfrentarlo directamente, lo había superado silenciosamente, protegiendo tanto su legado como a mí con la misma brillantez estratégica que había construido su empresa. A medida que los desafíos legales de Artur se desmoronaban uno por uno, comencé el proceso de reclamar no solo el legado físico de mamá, sino también su legado emocional. La casa familiar era mía ahora, y con Artur permanentemente alejado por orden judicial, finalmente podía comenzar a sanar el espacio que albergaba tantos recuerdos. Empecé deshaciendo las frías renovaciones de Artur, restaurando los colores cálidos que mamá siempre había amado y reemplazando sus muebles modernos con piezas que se sentían como un hogar. Amigos y familiares ayudaron, convirtiendo el trabajo en una celebración de la vida de mamá en lugar de un recordatorio de la pérdida. A tu madre le encantaría lo que estás haciendo, dijo la tía Diane mientras volvíamos a colgar las fotos familiares en las paredes. Ella siempre decía que una casa debe contar la historia de las personas que viven en ella. El fideicomiso que Robert ahora administraba para mí era sustancial, más dinero del que podría gastar en toda una vida. Después de una cuidadosa consideración, decidí usar una parte significativa para establecer la Fundación Caroline Taylor para Mujeres en Tecnología, proporcionando becas y mentoría a niñas interesadas en ciencias de la computación. La fundación debe reflejar los valores de tu madre, me aconsejó Robert durante nuestras reuniones de planificación. ¿Qué era lo más importante para ella? La respuesta era clara: educación, oportunidad y fomento de la independencia. Estructuramos la fundación para apoyar no solo la educación, sino también el espíritu empresarial, ayudando a las mujeres a lanzar startups tecnológicas tal como mamá lo había hecho desde nuestro garaje todos esos años atrás. SecureCore continuó prosperando bajo el equipo de liderazgo que mamá había reunido. Ocupé un puesto en la junta directiva, pero mantuve mi propia carrera, honrando la creencia de mamá de que debía construir mi propio camino en lugar de simplemente heredar el suyo. A medida que pasaban los meses, descubrí más sobre el último año de mamá a través de las cartas que había dejado con Robert para ser entregadas a intervalos específicos. Cada una abordaba un aspecto diferente de la vida sobre el que quería compartir su sabiduría, carrera, relaciones, finanzas, encontrar un propósito. Mi queridísima Choe, comenzaba una carta: para cuando leas esto, ya sabrás lo de Artur y el fideicomiso. Siento no haber podido decírtelo mientras estaba viva, pero necesitaba protegerte de su manipulación. Me di cuenta demasiado tarde de qué clase de hombre era realmente, pero quiero que sepas que crear el fideicomiso no fue solo para alejar el dinero de él. Fue para asegurar que lo que construí continuara creando bien en el mundo, a través de ti. Sus palabras trajeron tanto lágrimas como sanación. Mamá había visto a través de la fachada de Artur y había encontrado una manera de contraatacar en sus propios términos. 6 meses después de la lectura del testamento, las opciones legales de Artur se agotaron. El tribunal no solo había ratificado completamente el fideicomiso, sino que le había ordenado devolver o pagar una restitución por los artículos que había vendido de la casa. Su reputación en la comunidad financiera quedó destruida por las revelaciones sobre su patrón depredador con mujeres ricas. Escuché a través de contactos mutuos que se había mudado a otro estado, presumiblemente para empezar de nuevo con una nueva identidad y objetivo. Ese conocimiento me preocupó hasta que Robert compartió una última salvaguarda que mamá había creado. Caroline financió anónimamente a un investigador privado para crear una base de datos segura de los métodos y objetivos de Artur, explicó. La información se comparte con grupos de defensa de las mujeres y asesores financieros que trabajan con mujeres ricas. Quería asegurarse de que no pudiera hacerle a nadie más lo que intentó hacerle a ella. Incluso en sus últimos días, enfrentando su propia mortalidad, mamá había pensado en proteger a los demás. Fue la máxima expresión de la fuerza y la previsión que habían definido su vida. En el primer aniversario del fallecimiento de mamá, invité a sus amigos y colegas más cercanos a la casa para una celebración de su vida. Compartimos historias, risas y el tipo de conexión genuina que Artur se había esforzado tanto en impedir. Mirando a las personas que realmente habían amado y respetado a mi madre, sentí una sensación de paz que no había experimentado desde antes de su enfermedad. Mamá había ganado no solo contra Artur, sino contra el miedo y el aislamiento que él había intentado crear.
Su legado vivía no solo en su empresa o en la fundación que llevaba su nombre, sino en las conexiones entre las personas reunidas en su hogar. La última carta de mamá llegó esa noche después de que todos se hubieran ido. Robert me la entregó con una sonrisa amable antes de marcharse. Tu madre quería que tuvieras esto hoy específicamente, dijo. Dijo que entenderías por qué cuando la leyeras. Sola en el estudio de mamá, rodeada de sus libros y la suave luz de las lámparas que siempre había preferido a las duras luces del techo, abrí el sobre para encontrar una nota más corta que las anteriores. Mi adorada Chloe, decía, si estás leyendo esto, ha pasado un año desde que te dejé. Lo peor del duelo puede que ya haya pasado, y estás encontrando tu camino hacia adelante. Quiero que sepas que verte crecer y convertirte en la mujer fuerte y compasiva que eres fue la mayor alegría de mi vida. Más que cualquier éxito empresarial, más que cualquier riqueza, tú eres mi verdadero legado. Confía en ti misma como yo confié en ti. Tus instintos sobre Arthur fueron correctos desde el principio, y esa misma intuición te guiará bien a lo largo de tu vida. Con todo mi amor, siempre, mamá. Apreté la carta contra mi corazón, sintiendo una conexión con ella que trascendía la muerte. Al final, Arthur había fracasado por completo. Había intentado separarnos, reescribir nuestra narrativa familiar, robar no solo la riqueza de mamá, sino su propio legado. En cambio, finalmente había fortalecido los lazos que buscaba romper y nos había enseñado a ambas valiosas lecciones sobre la confianza, la protección y el poder de una planificación cuidadosa. La experiencia me había cambiado, haciéndome a la vez más cautelosa y más decidida a vivir auténticamente. Llevaría adelante no solo el legado financiero de mamá, sino también sus valores, la independencia, el pensamiento estratégico, la generosidad y el coraje para proteger lo que más importa. ¿Qué habrías hecho en mi situación? ¿Alguna vez has tenido que lidiar con alguien que no era quien pretendía ser? Me encantaría leer lo que piensan en los comentarios. Y si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerda, a veces los guerreros más silenciosos ganan las batallas más importantes.